No cabe duda que en esta vida vamos a enfrentar luchas, pruebas, tentaciones y caídas. Nadie nunca dijo que la vida cristiana sería fácil. Por esto Dios nos ha dado su palabra para guiarnos. Dice ahí en el versículo 6 de nuestro pasaje: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellas codiciaron. Dice la Biblia en Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios como si fuera una lámpara que nos va encaminando para saber qué paso tomar en esta vida. Salmo 119, 11 dice la Biblia: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Dios nos ha dado su palabra para tratar de evitar lo más posible nuestras caídas y torpeces. En 1 Corintios 10, por favor, note ahí en el versículo 3 al 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién, hermanos? Cristo. Nadie aquí tiene la excusa de no saber. No podemos excusarnos, porque no hay excusa bajo el cielo. Dios nos ha dado su verdad, nos ha dejado entender las consecuencias que vienen a través del pecado. Francamente, es una necedad intentar de vivir esta vida sin la ayuda y dirección de la palabra de Dios. Es una futilidad intentar vivir vidas agradables a Dios sin la guianza y sabiduría que se encuentra como tesoro en la palabra de Dios. Usted es un necio, escúchelo bien. Usted es un necio, no importa cuánto talento tenga y cuánto haga usted para Dios. Usted es un necio si usted no depende de la palabra de Dios cada día de que Dios le ofrece a usted. Si usted no viene a ella como un pan, un alimento espiritual, de seguro es la razón por la cual sus finanzas están por el suelo. De seguro es la razón por la cual su actitud apesta. De seguro es la razón por la cual no hay orden en su vida, por el cual hay falta de espiritualidad e interés en las cosas espirituales. Usted y yo no tenemos opción. Deberíamos, así como comemos cada día, deberíamos estar bebiendo y comiendo de la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Por esto es importante la predicación de la palabra de Dios. Usted no debería estar ninguna haciendo otra cosa en su teléfono, nada de eso. Si usted tiene a alguien a su lado haciendo eso, dele un codazo y ya guarda eso, por favor. De seguro es la persona que más necesita la predicación de la palabra de Dios. Hebreos 10:25 dice la Biblia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esas palabras que Dios dice, sino exhortándoos, la palabra exhortar habla de animar. Eso es lo que quiere decir la palabra animar. Es como que si alguien está quieto o sin mover y alguien más viene por atrás y lo anima a seguir adelante. Por esto importante es la predicación de la palabra de Dios. Debemos adquirirla como un tesoro, prestar atención a ella como una antorcha que nos encamina, de prestar atención, de no ignorar la predicación del pastor, de no simplemente ser sermoneados y salir de aquí igual. Debemos de prestar atención como que nuestra vida dependiera. Si usted llegara al hospital y el doctor le dijera a usted que tiene una enfermedad grave y que usted necesita tomar las siguientes medidas para ayudarle a usted con esta enfermedad, usted no estaría en su teléfono ignorándolo. No estaría ignorando nomás lo que él dice. Usted estaría prestando atención con todo su corazón para ver qué es lo que Dios quiere decirle a usted, ¿verdad que sí? Bueno, escúcheme: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa palabra costumbre es la palabra tradicional o tradiciones. Es cuando creamos malas costumbres o malas tradiciones en nuestra vida. No es de Dios, escuche bien, no es de Dios nuestra irregularidad, no es de Dios nuestra inconstancia, no es de Dios nuestra infidelidad. Dios quiere que seamos como Él es fiel, como Él es constante, como en Él podemos confiar. Dios espera de sus hijos la misma contabilidad. Dios espera que seamos fieles, seguidamente fieles, porque Él es fiel. Escuche, es importante
Entender que Dios nos ha dado las herramientas para poder serle fiel a Él. En Efesios 4 dice la palabra de Dios, Efesios 4 dice la palabra de Dios, versículo 11 al 15 dice claramente la Biblia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de ¿quién? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche, Dios, hermano, nos ha dado su palabra para iluminarnos, para edificarnos, para ayudarnos. Muchas de nuestras torpezas en esta vida vienen a causa de nuestra necedad de no acudir a la palabra para dirección. En ella está toda fuente y sabiduría y conocimiento y ciencia e inteligencia. Están todas las respuestas a nuestras preguntas. Están todas las fortalezas a nuestras incertidumbres. Nuestro deber y anhelo debe ser agradar a Dios. Agradar a Dios. Noten ahí en el 1 Corintios 10:5. Pero de las más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es importante agradar a Dios. Dios dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Debe haber algo en usted que quiere agradar a Dios, no a los hombres, sino a Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué diferencia es la vida cristiana cuando aprendemos a hacer todo lo que hacemos para agradar a Dios y no a los hombres? Hay muchos de nosotros encarcelados, prisioneros de agradar a los hombres. Hay muchos que estamos aquí simple y sencillamente porque queríamos cumplir con alguien. Para que mi esposa no diga, para que mi esposo no diga, para que mis padres no digan. Si fuera para mí, yo no vendría a la iglesia. Usted está perdiéndose todas las bendiciones que Dios tiene para su vida hasta que usted aprenda a hacer lo que hace para agradar a Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. La única manera que usted va a aumentar su fe para agradar a Dios es escuchando la palabra de Dios. Aunque sabemos que no hay tal cosa como alguien que es perfecto, la Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron el mal, todos hemos fallado, todos somos pecadores, todos hemos fallado. Y sabemos que no hay tal persona perfecta y que todos le fallamos a Dios. Hay una verdad eterna, y escuche, y maravillosa metida aquí en este pasaje. Una verdad perpetua, alentadora y sustentadora. Y la encontramos en el versículo 13, aquí de nuestro pasaje. 1 Corintios 10:13 dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Quiero hablarles esta mañana sobre esa frase, pero fiel es Dios. Aun cuando nosotros le somos infiel, Él permanece ¿qué? Fiel. La Biblia nos declara y afirma esta verdad desde el principio hasta el fin. A pesar de todo lo malo y todas las batallas y todas nuestras caídas y fracasos y vergüenzas, Dios permanece fiel. Segunda Timoteo 2:13 nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe por qué Dios es fiel a nosotros? Porque Él cumple sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Su misma naturaleza, Él es Dios, Él es amor. Es su naturaleza, no es que tiene amor, Él es amor. La misma esencia de amor es Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Él es verdad, Él es la verdad. No es que tiene verdad, es que Él es la verdad. No puede negarse a Él mismo. Él es fiel, no es que está aprendiendo a ser fiel, es que la misma naturaleza y definición de fidelidad es Dios. Por lo tanto, Dios no puede ser infiel a sus promesas. Dios es fiel al hombre, no por quien es el hombre, sino porque Él le prometió al hombre sus promesas eternas. Por eso Dios es fiel a nosotros. Entendamos muy importantemente, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor.
Es el himno más hermoso que resuena por medio y a través de las páginas preciosas de la palabra eterna de Jehová. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 1:18 nos habla de que más como Dios es fiel, porque todas las promesas en Él son sí y en Él amén. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Aun cuando todo parece oscuro y perdido, cuando sabemos que merecemos el castigo y la ira de Dios en nuestra vida a causa de nuestras rebeldías, inconstancias y pecados, Dios permanece fiel. Lamentaciones 3, 22 al 23 nos recuerda a Dios: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Escuche, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nunca decayeron, nunca decayeron. Cuando una persona canta, es importante sostener el tono. Cuando un tono quiebra o se resbala o se cae, se pierde la hermosura del himno, se pierde lo bonito que puede sonarse. El piano debe ser afinado, porque si está desafinado, aunque la persona que está tocando sepa tocar las notas, no va a sonarse bien. Los instrumentos que los hermanos tocan, que soplan, que tocan acá a nuestro derecho, a nuestra izquierda, tienen que estar afinados, porque aunque ellos sepan leer las notas, si no están afinados, si no sostienen su nota, entonces va a escucharse horrible. Qué importante es entender esto, que la fidelidad de Dios nunca decayeron. Nunca decayeron. No hay nada en este mundo, ninguna circunstancia, ninguna tragedia, ninguna rebeldía, ningún acto humano, ninguna guerra global, no hay nada, ninguna pestilencia, ninguna tribulación, ningún defecto, ningún afecto, no hay nada en este mundo que ha hecho menguar la fidelidad de Dios. Nunca, nunca decayeron. Romanos 8, por favor. Romanos 8, por favor, sígame, querida iglesia. Esta mañana quiero serle de ánimo, quiero animarle, exhortarle en el Señor, de recordarle que Dios permanece fiel. Romanos 8, por favor, note el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sígame el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Note los siguientes versículos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de ¿quién, hermanos? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Dios es fiel en amarnos? Porque en Cristo Jesús somos aceptados por el amado. Es únicamente a través de su Hijo Jesucristo que tenemos complacencia con Dios, que a Dios podemos agradar. Porque si fuera por nosotros mismos, somos pecadores, hermanos, ingratos. Somos perversos en nuestra misma naturaleza. Somos necios y rebeldes en contra de un Dios bueno y santo. Si fuera nomás por nosotros, iríamos derechito al infierno. Pero es a través de su Hijo amado, su Hijo Cristo Jesús, que tenemos la entrada al cielo, que podemos ser amados y aceptados por nuestro Dios Todopoderoso. Grande es su fidelidad, dice la Biblia. Grande es su fidelidad. No podemos entenderla por completo. Por eso el salmista dijo: grande es tu fidelidad. Dice la Biblia una y otra vez: pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. La palabra pero es un conjunto adjetivo para contraponer un concepto afirmativo
a otro negativo. Es decir, aunque tú eres infiel, yo permanezco fiel. Aunque tú me falles, yo nunca te voy a fallar. Aunque tú seas infiel, yo no te voy a ser infiel. Aunque tú reniegues, te rebeles, haga lo que quieras, yo no voy a cambiar. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios permanece fiel. En el versículo 10, ahí en nuestro pasaje, 1 Corintios, por favor. Dice la Biblia, en el versículo 10 dice claramente: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Eso usted y yo. Nosotros estamos aquí todavía. Cristo todavía no ha venido por su iglesia. El fin del mundo todavía está por suceder. Y la Biblia nos ha dado a nosotros para que de ella podamos agarrar las verdades eternas y fieles de Dios para poder tener una vida victoriosa. No tenemos que caer como los demás cayeron. No tenemos que experimentar los ayes del dolor del pecado para saber que son malos para nosotros. Tenemos la palabra de Dios más segura, más firme en nuestras manos, mi hermano, que debemos de acudir a ella, porque ella es nuestra protectora, es nuestra defensa, nuestra protección, nuestro escudo de la fe. Mi hermano, tenemos que entender que Dios ha sido fiel a nosotros, dándonos su palabra. Oh, aunque usted esté en problemas, Él es fiel. Aunque usted ya no pueda, Dios sí puede. Aunque usted jamás podrá cumplir, Dios cumple. Aunque usted tendrá fracasos, quebrantos y caídas, pero fiel es Dios que sabe sanar todas nuestras heridas. Pero fiel es Dios. La palabra fidelidad en griego es la palabra pistisis. Pistisis quiere decir absolutamente confiable, firmemente constante. Su fidelidad es, escuche, extensiva. Eso quiere decir que no importa que venga, traspasa, cumple, triunfa, tumba, hace a un lado. La palabra de Dios es fiel, no importa que venga a ella. Salmo 36:5 dice la Biblia: tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En Salmo 19, por favor, 1. Salmo 19:1, por favor, vayan corriendo ahí. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, hermanos, escúcheme, la fidelidad de Dios se puede ver todo a nuestro alrededor. Es duradera. Nunca pasará. Salmo 100 versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su fidelidad es la precisión bajo condiciones repetitivas. Su fidelidad es la precisión bajo condiciones repetitivas. Nunca falla la marca, nunca cambia, nunca se mueve. Es como la estrella polar, la estrella del norte, que nunca se mueve su posición, y barcos y navegadores se guían por ella, porque siempre están en el mismo lugar y pueden guiarse a través de la oscuridad y las tempestades del mar, del océano, porque esa estrella nunca se mueve. Pues la Biblia dice que como Cristo también es nuestra estrella de la mañana. Cada mañana al despertar puedo en Él confiar por su fidelidad. Él es nuestra estrella que no se mueve, nuestra roca, nuestro faro, nuestro refugio. Él es nuestro guiador, hermanos. Gloria a Dios por la fidelidad de Dios. Aquí en nuestro pasaje nos ayuda a entender más bien la fidelidad de nuestro Dios en su forma y naturaleza y propósito divino. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Número 1, la fidelidad nos asegura. La fidelidad de Dios nos asegura. Quiero que lo vean en el versículo 13, ahí en nuestro pasaje original. Dice el versículo 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, note, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Me encanta esa frase: no os dejará. Dios usa todas las circunstancias para nuestro bien, dice Romanos 8:28. Romanos 8:28, por favor. Dice la palabra de Dios ahí, dice el versículo 28 de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Gloria a Dios, que Dios nunca os dejará. Él usa todo para nuestro bien.
Él quiere ayudarnos para cumplir su perfecta voluntad. José, cuando él pensaba que todo su mundo se le estaba echando a perder, que sus hermanos lo habían traicionado y lo habían vendido en esclavitud, no lo amaban, no le mostraron amor, lo rechazaron, lo traicionaron. Y toda la vida y sufrimiento que tuvo que pasar José, al fin de su caminada, cuando enfrentado por sus hermanos, ya él con la autoridad de matarnos o arrestarlos, José entendió: lo que ellos querían para mal, Dios lo usó para bien. O sea, hermanos, la fidelidad de Dios nunca cayeron en la vida de José. Noemí, aunque ella pensó que Dios estaba castigando porque sus hijos se casaron con moabitas y se quedó sin esposo, sin hijos, dice ella y le declaró ante Dios: yo vine llena, pero Dios me ha regresado con las manos vacías. Ella no entendía, pero Dios estaba haciendo algo grande, algo majestuoso a través de estas circunstancias, porque nunca decayeron su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Abraham, cuando llevaba a su hijo al monte a matarlo, quizás pensó que Dios le estaba haciendo injusto. ¿Cómo voy a matar a mi único hijo que Él me dio a mí ya de mi edad tan grande? Fue un milagro. Él me prometió que de él iba a venir una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Cómo es que ahora está volteando su plan? ¿Por qué es que está fallando su plan? Es que Dios nunca le estaba fallando su plan. Dios iba a cumplir, nomás que quería probar su corazón de Abraham, porque iba a hacer de él algo grande. Y Dios nunca falló su fidelidad en la vida de Abraham. Oh, dice Salmo 23, por favor, Salmo 23, vayan corriendo ahí, Salmo 23. Por favor, ponga atención que este mensaje es para ayudarnos esta mañana a recordarnos que Dios es fiel. En un mundo tan oscuro, tantos problemas, tantas necesidades, tantas lastimadas y heridas y quebrantos, es importante recordar que Dios permanece fiel. Salmo 23, 4 dice el rey David: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? Porque tú estarás conmigo, no os dejará. Proverbios 3:5, por favor, Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice la palabra de Dios, por favor. Dice ahí en el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Porque fiel es Dios, fiel es Dios. Él nos conoce desde adentro hacia afuera. Él conoce aún, puede discernir nuestros pensamientos, aún lo que nosotros no entendemos. Él lo puede entender dentro de nosotros. Dice Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios así. Hebreos 4:12 dice lo siguiente. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Tenemos que dar cuenta un día a nuestro Dios que ha sido fiel. No va a haber tal cosa como excusas baratas. No va a haber tal cosa como excusas dándoles al Señor. No hay excusa válida ante el Señor. Dice la Biblia: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Oh, la Biblia dice que somos inexcusables ante un Dios que ha sido fiel. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, por favor. Vayan conmigo ahí, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, por favor. Note el versículo 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por ¿quién? Dios. Dios permanece fiel, mis hermanos. Dios permanece fiel. Hebreos 13:6, por favor. Hebreos 13:6 dice la Biblia: y de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Podemos confiar en Dios.
No tenemos excusa por el cual rajarnos, por el cual agüitarnos, por el cual abandonar lo que se nos ha enseñado. Tenemos que permanecer fiel a Dios, que ha sido fiel a nosotros. Dice la Biblia en Salmo 94, 18: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cuando estamos cerca de nuestra caída, aun cuando estamos pretensos a caer, Dios nos ayuda, porque nunca os dejará, no nos permitirá totalmente caer. Por eso 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Isaías 41:10 dice la palabra de Dios así. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Querido hermano, gloria a Dios, que la fidelidad de Dios significa para mí que Él me asegura a mí. Asegura mis pies. Asegura mis pies. Él me ayuda. Su fidelidad es tan grande que me ayuda aun cuando estoy a punto de tomar malas decisiones. Dios nos llena de su gracia para ayudarnos a salir adelante. Esa es la fidelidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros? La realidad es que estamos aquí por la pura gracia de Dios. Si fuera que Dios nos dejara, ya estuviéramos en la cárcel, estuviéramos en la calle, estuviéramos divorciados, estuviéramos en problemas, nuestros hijos en rebeldía absoluta, un hogar desastrado, una familia echada a perder. ¿Sabe por qué no hemos llegado ahí? Por las misericordias de Jehová, por la pura gracia de Dios, por la pura fidelidad de Dios. Su esposa lo sigue amando a usted, lo sigue tolerando y aguantando y apoyando por la pura fidelidad de Dios. No es que usted es diferente a los demás, es la pura gracia de Dios en su vida. Por la pura fidelidad de Dios, querido hermana, su esposo es un trabajador y sostiene y provee para su hogar y no se ha rajado en sus responsabilidades y sigue amando y sigue trabajando arduamente por la fidelidad de Dios. No es porque usted está tan bonita o porque usted se lo merece, es la fidelidad de Dios. Oh, cuando vamos a entender que la grandeza de Dios es su fidelidad. La única razón por qué algunos de nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado no es porque usted puede o porque usted sabe o porque usted tiene. No, es por la fidelidad de Dios. Hasta aquí, dijeron el pueblo de Dios, hasta aquí nos ayudó Jehová. La fidelidad nos asegura. Número 2, la fidelidad nos libera. Note ahí en el versículo 13, ahí en nuestro pasaje original, 1 Corintios 10:13, dice la Biblia así. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué dice? Resistir. Note, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida. ¿Cuántas veces hemos estado en callejones sin salida, hermano Valencia? Donde no sabemos qué hacer o qué decidir hacer. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Dijo aquellos del Chavo del 8. El Chapulín Colorado, esperando que él saliera a ayudarles a ellos. ¿Y cuántas veces el Chapulín Colorado salía sin saber qué hacer? Escúcheme, muchas veces usted y yo hemos llegado a esos puntos donde no sabemos qué hacer. ¿Alguien aquí ha estado ahí? Levante su mano. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer, qué decidir, qué vamos a hablar, qué debemos de hacer? No sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces como padres estamos rascando la cabeza diciendo: ¿y ahora cómo voy a hacer esto con mi hija, con mi hijo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto de hacer? ¿Qué debo de decir? ¿Qué debemos de afirmar? ¿Qué debemos de declarar? Y estamos sin respuestas, pero gloria a Dios que la fidelidad de Dios nos libera. Nos dará la salida. Salmo 46:1 rápidamente. Salmo 46:1, por favor, ojalá que me esté siguiendo. Si usted sale aquí igual de amargadote y triste y agüitado, no es culpa mía, yo le prediqué la palabra de Dios. Es usted que se cree la mamá de Tarzán, que no pone atención a la predicación, que usted cree que no necesita. Sin embargo, en este mismo pasaje, hermano, vemos donde dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso quiere decir, ponga atención y deje de ser necio. Salmo 46:1 dice la Biblia: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto, ese quiere decir que Él siempre está ahí a nuestro lado.
Hermano Juan, me ayuda, por favor, venga para acá. Bueno, el hermano Andy también, porque creo que pesa un poco más el hermano Jubal. Que quiero que deje allí y quiero que ponga aquí al lado de él. Yo voy a caminar y ellos me van a sostener sin caerme. ¿Ok? Ore mucho por ellos, ¿ok? Yo estoy caminando y a veces cuando tomo un paso falso, yo voy a caer, pero Dios nos libera. Dios nos sostiene. Y Dios nos sostiene. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Déjenme irme con ustedes para no caerme. Dios y su fidelidad nos libera. Nos libera. Eso aún cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida, Dios usa todas las cosas, aún las cosas malas, para nuestro bien. Solo Dios puede hacer eso, de tomar un ticket y voltearlo a algo bueno, de tomar una caída y voltearlo a algo positivo, de tomar un fracaso y voltearlo a una victoria. Solo Dios puede tomar lo amargo y convertirlo en dulce. Solo Dios puede tomar un ataque y convertirlo en una victoria. Escuche, mi hermano, Dios y su fidelidad nos libera vez tras vez. Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Daniel 13:17, los 3 jóvenes hebreos dijeron ellos: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios se especializa en sacarnos de problemas. Se especializa en sacarnos de problemas vez tras vez. Por eso dijo Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, yo sé que a veces nosotros queremos vernos y nos deleitamos en vernos fracasar. Nos gusta ver a alguien más fracasar porque eso me hace sentir a mí bien. Pues por lo menos yo no soy como ellos. Por lo menos ellos, fíjense, ellos sí la regaron, ellos y por un momento nos sentimos como que, ay, estoy ganando, pero no nos hemos dado cuenta que la victoria no está en que otros caigan o no caigan. La victoria, dice la Biblia, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa su estado, no importa dónde usted está, no importa dónde usted vive, no importa su condición espiritual. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Por último, su fidelidad no solo nos asegura, no solo nos libera, pero también la fidelidad de Dios nos empodera. Ahí dice en pasaje, terminamos con esto, versículo 13. Dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué dice? Soportar, para que podáis resistir, podáis soportar. Cristo dijo esto a sus discípulos: porque separados de mí nada podéis hacer. David, enfrente del gigante Goliat, un monstruotote que parecía que desafiaba a todo el pueblo de Dios. Todos le tenían miedo a este gigante. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero hubo un jovencito que no se fijó en él mismo y lo que él podía hacer. No se fijó en su banco, a ver cuánto tenía ahorrado. No se fijó quién eran sus tíos, porque ni sus hermanos le apoyaron, lo ridicularon, se hicieron burla de él. No se fijó en nadie más que se fijó en el Dios que estaba con él como poderoso gigante. Es cuando él declaró esto: entonces dijo David a Filiseo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Oh, su fidelidad nos empodera. Cuando nos sentimos que no tomemos un paso más, que nos sentimos agobiados, enfermos, debilitados, que no sé cómo más aguantar, cómo más seguir adelante. He tratado todo, pero no hay solución. He insistido, he sido paciente y no sé cuánto más puedo hacer eso. Dios y su fidelidad nos empodera para seguir hacia adelante.
siendo fiel. Dijo Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo dijo de esta manera en 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo conmigo a mi lado y me fortaleció. Aun cuando estaba enfermo, Pablo se quejaba de su ceguera. Dicen algunos comentaristas que estaba ciego desde su conversión. Tenía una debilidad. Quizás eran las migrañas que tenía, que otro tenía que guiarle por la mano. Se sentía inútil Pablo, el que era líder entre los demás hombres, el que llevaba las cartas en su mano para arrestar a los cristianos, aquel que tenía autoridad. Ahora lo llevaban por la mano. Se sentía inútil y le dijo: Señor, 3 veces te he pedido que quites esta enfermedad de mí. 3 veces. Yo no puedo hacer lo que tú pides de mí hasta que tú me contestes esa oración. Dijo Dios: estás equivocado, Pablo. Estás equivocado. Bástate mi gracia. Y Pablo entonces entendió que en mi debilidad se perfecciona su poder. Quizá la razón por la cual Dios lo tiene pasando la prueba que está, por el cual Dios lo tiene ahorita donde usted está, con esa dificultad, con esa necesidad, con ese problema en su hogar, con aquel hijo, con aquella hija que usted puede ver que se está desviando, con aquel corazón que usted no puede alcanzar, que aquel pariente que no quiere venir, aquellos hijos que no quieren regresar. Quizás ve el refrigerador que está vacío, ve su banco y no hay nada y no hay solución, y usted está diciendo: ¿qué de mí? Entonces, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde puedo seguir adelante? A lo mejor este es el último domingo, porque yo veo que Dios bendice a otros, pero no me bendice a mí. Déjeme decirle, querido amigo y querida persona que usted está aquí, Dios permanece fiel y a través de Él nos empodera. Por eso dijo Dios: aunque todos estos fallaron y aunque todos estos cayeron en el desierto por su pecado, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Escúcheme, el hombre siempre le va a fallar. Religión siempre le va a fallar. Hay hipócritas en todas las iglesias. Les voy a dar un secreto: no le digan a nadie. Este es uno de los secretos, pero bien calientitos, Aquí también hay hipócritas. En toda iglesia hay hipócritas. Sí. ¿Sabe por qué? Por eso dijo Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque muchos de nosotros no podemos seguir adelante porque se nos olvida que nuestro Dios ha sido fiel. Y miramos la infidelidad de los demás, la infidelidad de la suerte de la vida, y se nos olvida que Dios ha permanecido fiel. Querido amigo, amiga que usted está aquí, ¿hasta cuándo va a dejar de correr de Dios? ¿Hasta cuándo va a dejar de buscar en otras cosas la solución a su tristeza, a su soledad, a sus respuestas que no puede encontrar? Dios es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Dios demostró su fidelidad cuando Él mandó su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Él fue fiel, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted no tenga que ir al infierno, para que usted a través de Él tenga entrada, escuche, entrada eterna a la gloria. Por eso la salvación es eterna, no se puede perder. No es que yo tengo que ser salvo hoy, hermano Valencia, y mañana también. No es así. Cuando uno pone su confianza en Él, que Él permanece fiel, entonces mi salvación está segura en sus manos. Y Cristo dijo: nadie los arrebatará de mi mano. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Le pregunto esta mañana: si usted muriera hoy, si este día Dios no lo quiera, pero fuera el último día para usted en esta tierra, ¿dónde iría su alma? Pues pastor, no sé, yo creo, ojalá que al cielo. Pues Dios nunca dijo que la entrada al cielo era por ojalá. ¿De qué sirve tanta religión si al final de su camino la religión le dice: pues no sé, pues a ver si vamos a orar por él, porque a ver si es? ¿De qué sirve la religión?
La religión simplemente está desviando a la humanidad lejos de la verdad. Cristo dijo, todo aquel que invocar en mi nombre será salvo. Será salvo. Si usted está aquí y sabe que usted es pecador y merece el infierno, pero quiere Dios que le perdone sus pecados, dice Dios que Dios no rechaza a nadie. Que grande es su fidelidad, que Él le quiere perdonar sus pecados y darle vida eterna. Con cada ojo cerrado, por favor, nadie mirando, nadie